Había escuchado historias del bosque helado desde que tenía memoria. Los ancianos del pueblo hablaban de él como si fuera una entidad viva, un lugar donde la naturaleza misma conspiraba contra los intrusos. Decían que la nieve allí era diferente, demasiado blanca, demasiado pura, como si devorara la luz en lugar de reflejarla. Y en su corazón se alzaba el árbol de Navidad más grande que nadie hubiera visto jamás. Sus ramas extendidas parecían desafiar al cielo, decoradas con luces titilantes y esferas tan brillantes que, según contaban, podían verse desde millas a la redonda. Nunca creí en esas historias. Para mí, eran simples cuentos para asustar a los niños o disuadir a los curiosos. Pero la noche de aquella Nochebuena todo cambió. Fue cuando el bosque helado nos encontró. Todo comenzó con un desperfecto en el auto. Mi padre, siempre confiado en sus habilidades de mecánica improvisada, intentó arreglarlo mientras mi madre discutía con él sobre lo imprudente que había sido al elegir una ruta tan remota. Era un atajo, había dicho. Pero ahora, atrapados en una tormenta de nieve, esa decisión nos condenaba. La nieve caía con una fuerza casi sobrenatural. Cada copo se sumaba a una capa que creció rápidamente, sepultando las huellas de nuestras ruedas y borrando cualquier indicio del camino por el que habíamos venido. La oscuridad era densa, como una manta pesada que oprimía el paisaje, y el vaho de nuestras respiraciones se mezclaba con el aire helado, creando pequeñas nubes que se disipaban rápidamente. Fue entonces cuando lo vimos. Al principio, no era más que un leve resplandor a la distancia, un parpadeo dorado que atravesaba el velo blanco de la tormenta. Todos nos quedamos en silencio, hipnotizados por ese destello inesperado. Mi hermana menor, siempre la primera en actuar, se bajó del auto sin esperar permiso. «Es un árbol de Navidad», susurró con voz temblorosa, aunque no sabía si era por el frío o por la emoción. Nos acercamos cautelosamente, nuestros pasos crujían en la nieve virgen. Ahí estaba, el árbol. Era inmenso, mucho más grande de lo que cualquier árbol tenía derecho a ser. Sus ramas se extendían como tentáculos, adornadas con luces que titilaban suavemente en una paleta de colores cálidos. Esferas de cristal colgaban de sus ramas, reflejando no solo la luz, sino también nuestras propias caras deformadas en extrañas expresiones de asombro. A su alrededor, un círculo perfecto de nieve sin pisadas, como si nadie hubiera estado ahí en siglos. Parecía un santuario olvidado, un altar creado por manos invisibles. Por un momento, nos olvidamos de todo, el frío, el auto, incluso el miedo. Estábamos hipnotizados. Pero no tardamos en notar que algo no estaba bien. Las luces del árbol no solo titilaban, parecían observarnos, pulsando en un ritmo casi deliberado. Las ramas crujían, no por el peso de la nieve, sino como si se movieran ligeramente, acomodándose, ajustándose. Intentamos regresar al auto, pero el camino había desaparecido. Caminamos en diferentes direcciones, pero siempre terminábamos de vuelta frente al árbol. Era como si el bosque hubiera cambiado a nuestro alrededor, reconfigurándose para mantenernos atrapados. La primera señal clara de que algo terrible estaba ocurriendo llegó al filo de la medianoche. Fue un susurro, apenas perceptible al principio, como el viento que se colaba entre las ramas. Pero pronto se hizo más claro. Eran voces. Risas. Cantos. Y luego, gritos. Voces humanas que parecían venir desde dentro del árbol. Una de las luces comenzó a parpadear con más intensidad, seguida de otra, y otra, hasta que todo el árbol se encendió en un espectáculo que era tanto hermoso como aterrador. Las sombras que proyectaban las luces crearon formas en la nieve. Figuras humanas. Personas atrapadas en las ramas, congeladas en expresiones de agonía. Sus rostros parecían observarnos, suplicantes. Mi padre, siempre el más racional, intentó cortar una rama del árbol con un hacha que había traído en el auto. Pero tan pronto como la hoja tocó la corteza, un grito desgarrador llenó el aire, tan fuerte que todos caímos al suelo, cubriendo nuestros oídos. La rama se retorció como si tuviera vida propia, y de su interior emergió una mano esquelética que se aferró al mango del hacha y lo arrebató de las manos de mi padre. Fue entonces cuando lo comprendimos. El árbol no era un adorno navideño. Era una trampa. Un altar. Y nosotros éramos la ofrenda. A medida que la noche avanzaba, descubrimos algo grabado en la corteza del árbol. Eran nombres.
Cientos de ellos, tallados profundamente, cada uno rodeado por fechas. Reconocimos algunos, nombres de personas desaparecidas en la región a lo largo de los años. Mi madre se quedó pálida cuando vio uno en particular. Era el de mi abuelo, quien había desaparecido 20 años atrás, en una noche muy parecida a esa. El bosque te devuelve a lo que pertenece a él, murmuró, apenas audible. Intentamos encender una fogata para mantenernos calientes y alejados de las sombras que se movían entre los árboles. Pero la madera estaba húmeda y los fósforos se apagaban al instante. Mi hermana menor lloraba en silencio, abrazando sus rodillas. Mi madre rezaba en voz baja y mi padre caminaba de un lado a otro, buscando una solución que no llegaba. Las voces del árbol se hicieron más fuertes. Las sombras se acercaron. Y entonces, en la distancia, vimos algo. Una figura alta y oscura, caminando entre los árboles, sus ojos brillantes como brasas en la oscuridad. No estaba sola. Detrás de ella, otras figuras comenzaron a emerger, tambaleándose como marionetas rotas. Nos rodearon lentamente, cerrando el círculo. Sabíamos que no podíamos esperar hasta el amanecer. Teníamos que encontrar una manera de romper el hechizo del árbol, descubrir su secreto antes de que fuera demasiado tarde. Pero mientras las horas pasaban, el bosque se volvía más hostil. La nieve era más profunda, las sombras más densas, las voces más desesperadas. Y nosotros, más conscientes de que cada minuto que pasábamos allí nos acercaba más a convertirnos en parte del bosque helado. La historia no terminaba aquí. Algo nos esperaba, algo que iba más allá de nuestra comprensión. Y el árbol, con sus luces parpadeantes y su presencia imponente, era solo el principio. Pero para entenderlo, primero teníamos que sobrevivir a la noche. El miedo nos mantenía en vilo. Rodeados por sombras y con el árbol en el centro de nuestro encierro, sabíamos que el tiempo no estaba de nuestro lado. Cada minuto que pasábamos allí se sentía como una sentencia. Las luces del árbol parpadeaban con un ritmo frenético, como si se alimentaran de nuestra angustia. Las figuras que habíamos visto entre los árboles se mantenían a la distancia, observándonos, esperando. Mi madre, que nunca había sido particularmente supersticiosa, ahora rezaba en voz alta, murmurando plegarias desesperadas. Mi padre, siempre el hombre de acción, se negaba a quedarse quieto. Escudriñaba el entorno, buscando una salida que no existía. Mi hermana menor seguía llorando, sus sollozos apagados por el viento. Y yo intentaba mantenerme cuerdo, aunque la realidad que nos rodeaba parecía conspirar para quebrarme. Fue entonces cuando lo noté. Entre los nombres grabados en la corteza del árbol había algo más. Un patrón. Cada grupo de nombres compartía una fecha y al final de cada lista, una palabra que apenas podía distinguir: ofrecidos. Mi corazón se detuvo al comprender lo que eso significaba. Este no era un simple árbol maldito, era un altar. Un lugar donde algo antiguo y malévolo exigía tributos. Decidí compartir mi descubrimiento con los demás. Mi padre, siempre racional, intentó buscar una explicación lógica, pero su voz temblaba, traicionando su propio terror. Mi madre, en cambio, lo aceptó como una verdad inevitable. Si este lugar necesita tributos, dijo ella con voz quebrada, tal vez podamos engañarlo. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque tenía la respuesta. Ofrecerle algo que no sea de nosotros, contestó, mirando alrededor en busca de una solución. Pero no teníamos nada que pudiera servir como ofrenda. Todo lo que llevábamos estaba en el auto, ahora enterrado bajo la nieve y fuera de nuestro alcance. Aún así, mi madre comenzó a recoger ramas caídas, hojas secas, cualquier cosa que pudiera parecer un tributo improvisado. Mi padre y yo la ayudamos, aunque en el fondo sabíamos que era un esfuerzo desesperado. Mientras preparábamos la improvisada ofrenda, las figuras en la oscuridad comenzaron a moverse. Se acercaban lentamente, sus pasos apenas audibles sobre la nieve. Los ojos brillantes que habíamos visto antes ahora parecían multiplicarse. Nos rodeaban por completo. Y entonces, una voz se alzó por encima del viento. No era un grito ni un susurro, sino algo en medio, un sonido que resonaba directamente en el alma. No pueden escapar, dijo la voz, profunda y gutural. Este lugar ya los reclamó.
Las luces del árbol comenzaron a parpadear más rápido, y las ramas crujieron, extendiéndose como si intentaran alcanzarnos. Mi hermana gritó, y mi madre la abrazó, tratando de calmarla. Mi padre agarró un palo grueso, como si eso pudiera protegernos de lo que se avecinaba. Fue en ese momento que vi algo. Entre las ramas del árbol, un objeto brillaba tenuemente. Era diferente a las luces y esferas que decoraban el árbol. Este destello era más profundo, más antiguo. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia el árbol. Ignoré los gritos de mi familia, ignoré las sombras que se cernían sobre nosotros. Tenía que saber qué era. Subir el árbol fue como luchar contra una fuerza invisible. Las ramas parecían resistirse, moviéndose para impedir mi avance. Pero seguí, impulsado por algo más fuerte que el miedo. Cuando finalmente llegué al objeto, me di cuenta de lo que era, un medallón. Era de metal oscuro, con grabados que parecían cambiar bajo la luz. Al tocarlo, un escalofrío recorrió mi cuerpo, y una visión inundó mi mente. En mi mente vi un ritual antiguo. Personas vestidas con ropas primitivas rodeaban el árbol, cantando en un idioma que no comprendía. Ofrecían sacrificios, animales, objetos valiosos y, finalmente, personas. El árbol absorbía estas ofrendas, sus ramas creciendo y su luz intensificándose con cada tributo. Comprendí que este lugar había sido creado para contener algo que ahora estaba despierto y hambriento. Cuando volví a la realidad, estaba en el suelo, con mi familia rodeándome. Mi madre me sacudía, sus ojos llenos de miedo. ¿Qué hiciste?, preguntó. Les conté lo que había visto, lo que había sentido. Mi padre se negó a creerlo, pero mi madre lo aceptó como una verdad. Sabíamos que el medallón era la clave, pero no sabíamos cómo usarlo. Fue entonces cuando la voz volvió, esta vez más fuerte. «Devuelvan lo que tomaron», exigió. Las sombras se acercaron, y las ramas del árbol se extendieron hacia nosotros. Mi padre agarró el medallón y, sin pensarlo dos veces, lo lanzó hacia el árbol. Pero en lugar de calmarse, el árbol pareció enfurecerse. Un grito ensordecedor resonó, y las luces comenzaron a explotar una por una. Fue mi madre quien tuvo la idea. Sostuvo el medallón y comenzó a recitar una oración, pero no era una plegaria común. Era algo que parecía salir de algún lugar profundo en su memoria, algo que había escuchado de niña. Las sombras retrocedieron, y el árbol se estremeció. Finalmente, las luces se apagaron, y el bosque quedó en silencio. La nieve dejó de caer, y la oscuridad que nos había rodeado comenzó a disiparse. Caminamos hacia el auto, que ahora estaba libre de nieve, como si nunca hubiera estado atrapado. No nos detuvimos hasta estar fuera del bosque. No hablamos mucho en el camino de regreso. Había demasiado que procesar, demasiadas preguntas sin respuesta. Pero una cosa era segura, el bosque helado nos había permitido salir, pero no porque quisiera. Había algo más, algo que había cambiado. Cuando llegamos a casa, descubrimos que el medallón seguía con nosotros, guardado en el bolsillo de mi madre. Y en el metal oscuro, nuevos nombres habían aparecido. Los nuestros. Nunca volverá al bosque, me dije. Pero en el fondo sabía que el bosque helado no había terminado con nosotros. Había algo más, algo que aún tenía que revelarse. Pero eso sería una historia para otro día.